Hey, ¿qué tal amigos, seguidores de Zona Táctica y del fútbol en general? Hoy vengo a hablar de un tema que me pareció interesante, hoy que venía pensando bastante, que es sobre qué hacer para que no nos pase en Colombia lo que pasó o lo que viene pasando en selecciones como Chile, Italia y Bélgica, que es lo que estamos viendo en este mundial. Para o con el tema del recambio, que creo que es importante y venir acercando jugadores jóvenes, que en este mundial tenemos la suerte pues, de tener a Gustavo Puerta, es un jugador de 22 23 años, pero que es importante en Colombia empezar a acercar jugadores estilo Jordan Barrera, estilo Oscar Perea, estilo Juan Manuel Rengifo. ¿Qué pasó en estas elecciones para hacer un contexto importante de por qué pongo los ejemplos de Italia, Bélgica y Chile? Italia, por ejemplo, para empezar, después del 2006, tuvo una gran generación con Buffon, Del Piero, Totti. Estos equipos y todo esto se concluyó en ganar el Mundial del 2006, pero quizás no se preocuparon por lo que venía después. Después de esto, Italia ha sacado algunos jugadores top, pero hay posiciones en las que quizás tienen jugadores muy flojos. Por ejemplo, Italia hace mucho tiempo no tiene un goleador para la selección, porque el mejor que salió pues en esta época o en esa época fue Immobile y la verdad es que no rindió en la selección. Balotelli pues fue un jugador demasiado conflictivo que no tuvo como una gran carrera en la selección tampoco, más allá de la Eurocopa del 2012 que jugó muy bien. Chile, pues ni se diga, Chile tuvo una generación dorada que sí les aportó dos títulos a su historial o a su palmarés, pero ya llevan dos, tres mundiales sin ir, 2018, 2022 y 2026. No pudieron renovar, la verdad, su plantilla. Todavía siguen utilizando jugadores de 38, 40 años en su mayoría. Entonces ya era hora de haber cambiado jugadores como Alexis, como Vidal, y esos jugadores todavía compitieron en esta eliminatoria. Entonces eso pesa en los resultados. Y lo mismo le está pasando a una selección como Bélgica, que en este mundial se nota en jugadores como De Bruyne, que siempre fue un gran jugador, pero desafortunadamente a día de hoy no cuenta con el mejor nivel por las lesiones y otros motivos. Lukaku, que un jugador que tiene casi 90 goles con Bélgica, pero a día de hoy es más lo que se le reconoce por lo que erra que por lo que hace. Y bueno, no renovaron posiciones como la defensa o no sacaron jugadores igual de buenos a los que se fueron, porque en su momento llegaron a tener a Company, Vertogen, Vermelen, Alderweireld, y hoy la verdad los jugadores que juegan en ese puesto pues no son grandes jugadores o no tienen el mismo nivel de los que se fueron. Y sacaron jugadores en ataque como Doku, pero nada comparado a lo que fue Hazard con su selección. Entonces ya después de este contexto, ¿a qué voy yo? En Colombia también tuvimos ese tipo de malas decisiones, de malas planificaciones. Yo que soy un entrenador del fútbol formativo, valoro mucho la forma en la que o en cómo estamos trabajando en el fútbol formativo, pero creo que sí debemos de apretar un poquito más. eh, que no nos vuelva a pasar lo que pasó a principios de los años 2000, del 2000 más o menos hasta el 2010, eh, que tuvimos, digamos, una generación partida en dos. Para el 2002 no se pudo clasificar una selección que venía de un fracaso en Francia 98, ya con una generación ya envejecida,
y no se pudieron tener los resultados. Y para 2006 igual. Quizás ahí empezó una buena parte de lo que hoy o de lo que disfrutamos para Brasil 2014, que fue el sudamericano, el mundial de sub-20 del 2005, pero eso fue una generación espontánea. Ojalá que la generación de los que viene pueda tener grandes condiciones que le permitan tener herramientas para durar y permanecer y afianzarse en el fútbol del exterior. Que aquí en Colombia se construyan, digamos, sedes deportivas que valgan la pena, gimnasios, canchas acordes, porque hay equipos profesionales en Colombia que entrenan en canchas terribles y juegan en canchas terribles. Y eso hace que jugadores cuando salgan fuera del país lleguen a adaptarse. Por eso quizás los jugadores brasileños y uruguayos y argentinos se adaptan, porque cuando van allá no solo se adaptan por su competitividad y por su garra, también porque llegan a instalaciones buenas, que no los sorprende, no los sorprende el frío, comen bien. Entonces son cosas que quizás yo aquí analizando y buscando respuestas para la pregunta que me planteé, debemos de seguir mejorando, que todos sus equipos tengan su sede deportiva, que todos los equipos tengan sus buenas canchas, sus buenos gimnasios, que los jugadores aprendan a descansar, a comer bien y créanme que jugadores con talento vamos a seguir sacando porque Colombia es una cuna de talento muy grande en el fútbol, bueno, y en general en los deportes. Entonces esperamos que la federación, el fútbol aficionado y fútbol, eh, las ligas de cada departamento, sigamos haciendo ese trabajo para que el jugador colombiano joven pueda tener herramientas para seguir trabajando en el fútbol y pueda ser profesionales. Ojalá también se pueda conseguir una primera C profesional, que creo que sería una gran ventaja para que estos jugadores cuando lleguen a los 19 y 20 años no se pierdan. Muchas gracias por su atención y sigan atentos al contenido de Zona Táctica. Nos veremos en otro videito acerca del Mundial.